mí entrar en el mundo del espectáculo era una cosa absolutamente ajena. Yo lo más cercano que tenía del espectáculo era que soy de la generación de los cines de sesión continua y, lógicamente, pues íbamos por dos razones. Una, porque había calefacción y te metías a las 5:30 y salías a las 9. Y la primera película la podías ver dos veces, o sea, veías 2 películas y media de la primera, otra vez, para coger la mano a una chica en un sitio que no te insultaran en la calle, porque no estaba bien visto, era posguerras y tal. Y en realidad aquel mundo de imaginación que yo veía me parecía muy lejano, siempre parecían americanos, eran una otra cosa. Y pensar que lo que he acabado yo es haciendo ese cine con una cámara delante o en un escenario de teatro, cómo entré, por qué entré, bueno, sería una reflexión larguísima. Para mí era lejano, era el mundo lejano, porque el mundo del deporte, que es de donde yo vengo, de mi juventud, no tenían mucho que ver o nada que ver con el llamado mundo del espectáculo, ¿no? Y desde luego el cine y por supuesto el teatro. Y un día yo creo que estaba yo en lo que se llamaba entonces la piscina del SEU, y Paco Lara, que luego terminó dirigiendo, yo terminé haciendo una de sus protagonistas de sus películas y que nos dieron un premio en Berlín y tal, le vino a la piscina aquella que llamábamos del SEU, Sindicato Español Universitario, Dios mío, terribles recuerdos, y llegó y dijo: oye, ¿alguno de vosotros quiere ganar unas pelas y tal, unos dineros y tal? Porque vienen unos americanos y quiere gente más o menos fuerte de aspecto, como sanotes y tal, para trabajar en la película. Y era un poco figuración distinguida, ¿no? Nos trataban muy bien, nos daban un dinero, cuando llovía te regalaban un impermeable. Eran otras épocas, eran los americanos, los americanos de Berlanga, que vienen. Y bueno, pues yo empecé de esa forma. Empecé con la ilusión de ganar un dinero, no me interesaba nada, no me preocupaba nada la cámara, no me preocupaba nada lo que estábamos haciendo, pero luego poco a poco ya mis amigos intelectuales, pocos que tenía, Mario Camus entre ellos, me explicaban: ¿con quién estás trabajando? Digo: pues mira, estoy haciendo Espartaco. ¿Con Kubrick? Y yo, cuando veía aquellos ojos desorbitados cuando decían Kubrick, decía yo: Kubrick. Sí, uno que se sube en una grúa y que dice hay que tirar aquel chalet para que se vea todo el campo en Balsaeto de esa época. Bueno, pues de esa forma empecé, sin ninguna ilusión de profesión, sin ningún entendimiento de saber lo que es transportar emociones o acercar a los demás a historias, ni colaborar, ni por supuesto saber cuál eran los botones que yo tenía que tocar para un poquito más de emoción, un poquito más de ternura, todas esas cosas tan difíciles que creo que en 60 años más o menos de profesión que llevo no he aprendido. No es fácil aprenderlo. En ese mundo que posteriori podríamos decir que es un mundo mágico, de dificultades, siempre con ese mundo detrás de la crisis, bueno, es que no te podemos pagar más porque estamos en un momento difícil, es que hay que hacerlo en 5 semanas en vez de en 7, porque hay que apretar el presupuesto. Siempre yo, desde que llevo en la profesión, eso es un leitmotiv, ¿no?, de mi vida. Y entonces, pues poco a poco fui entrando de ese mundo de especialistas en el que yo me quedé, en el que recorrí toda Europa, estuve incluso en Estados Unidos, mucho tiempo en Italia, y cuando volví a España, pues dicen los italianos una frase que me gusta mucho, que es "ho perso la fantasía", que es un poco, he perdido la ilusión. Entonces yo sentí que aquella profesión que hacía, que como digo siempre es una profesión a la que me dediqué, no voluntariamente, sino un poco por necesidad económica, eran momentos muy difíciles también, económicos, y
para ganar un dinero y tal, y ya me quedé ahí, me pareció cómodo, tenía que ver con mi mundo, no me preocupaba la intencionalidad de lo que hacíamos, sino el hecho concreto. Era un poco circense el trabajo en el que yo entré. Ahora yo me imagino que el mundo del especialista es distinto, pero cuando yo entré era un mundo cumplimentar lo que te pedía el director, incluso si no estabas preparado para hacerlo, ¿no? Y eso tenía unas dificultades, entre otras que tenía el peligro, porque no estábamos preparados para hacer cosas que hacíamos. Y bueno, pues yo entré ahí poco a poco, y de repente ya a la vuelta de Italia hice algunas cositas cortas en televisión, todavía blanco y negro, y en una película que la protagonista era Ana Esmeralda, que era una cantante, que era un zorro, me parece, que dirigió Ricardo Blasco. Antonio Prieto, que era un grandísimo actor, uno de nuestros grandes actores, de esos llamados secundarios que para mí son los mejores que hemos tenido, le dijo al director: oye, este chico calvo, que ya era calvo, dice, ¿por qué no le das un papel, un personaje? Porque yo le veo que le gusta hablar mucho y que le gusta y que está preocupado de cosas. Las profesiones entonces eran muy endogámicas, tal, que solo se hablaba de la profesión, ¿no? Y a mí me gustaba hablar de todo, Y ahora ya he cogido el vicio de hablar de la profesión también. Y me dio un personaje que, no sé, tendría 3 frases o 4 frases. Y bueno, pues ya pensé yo que ya era actor, que ya era parte del arranque de un mundo de actor, todavía sin una seguridad, ¿no?, de pensar que esto iba a ser la profesión de mi vida y que al final incluso me iba a enamorar. Y yo creo que esa etapa del enamoramiento se la debo a Isasi Sasmendi. Isasi me llama para hacer Estambul 65, estoy hablando de los años 60 y algo, y yo ya había trabajado con él también como especialista en Scaramouche, en un par de películas. Y Isasi me parecía una persona inteligentísima. Me gustaba mucho que no viniera del mundo totalmente intelectual de las ideas, sino que venía también de la manipulación del material, porque era montador. Quizá eso me acercaba más a mí, porque claro, yo no venía tampoco del mundo de las ideas. Y yo digo, bueno, que me enseñó a amar el cine, ¿no? Que yo me enamoré de alguna forma de aquella dedicación que hacía, de no dejar nada, de querer ver todo, de querer desde dónde se pone la cámara hasta qué tipo de cámara, con unas dificultades terribles que hubo en la película, al final incluso dificultades de dinero, como él con su inteligencia suplía con Gelpi, me parece que se llamaba el operador, que era su cuñado, y había una escena bajo el agua que se rodaba en una piscina con Hall Buchholz, que era el protagonista, que según yo era de los primeros James Bond, si no es que era el primer James Bond a la europea. Y me acuerdo que no tenían cámara para rodar bajo el agua, y entonces se hicieron allí porque tenían todos esa cosa que a mí me sigue gustando mucho, de manipular las cosas con tus manos y a través con tu inteligencia, tal, y con unos plásticos, tal, se metían, y entonces el director estaba con una caña de pescar, y claro, había un momento, era nadador y se había puesto unas botellas, pero para acabar el plano, con aquella caña y entraba en el agua y le daban la cabeza para cortar el plano. Bueno, y todo eso, que ahora me resulta, porque claro, es demasiado primitivo quizá, ¿no? Pero como con una carretilla inventaban un traveling en un sitio dificultoso, bajando las ruedas, el aire que llevaba la rueda delantera, y ahí iba el operador con su cámara intentando, y de la forma de hacer el traveling, que todo aquello que seguramente desde un punto de vista de laboratorio tal no me hubiera gustado tanto, me parecía muy interesante, porque era sacar vivencias de la persona capaz de solucionar en cada momento un problema, que era un poco jugar al Robinson Crusoe en el mundo del arranque del cine, ¿no? Bueno, y yo empecé de esa forma,
Y ahí empecé a entender que el actor protagonista, y los primeros actores que trabajaban en aquellas películas de cuando yo empecé, que eran maravillosos, desde Kirk Douglas a Quinta Miró, fatal, con los cuales yo he trabajado, no eran solo unos que estaban en una silla con un guión que le decía al señor Douglas o señor tal, entonces dejaban todo muy ordenado y se iban al rodaje, ¿saben? Sino que eran más cosas que en su casa estudiaban, que preparaban el personaje. Yo todo eso no lo conocía. Y bueno, tuve que aprender toda esa cosa yo solo, poco a poco, fijándome más en lo que había fuera que en lo que había dentro mío. Tardé mucho en entender cómo tenía yo que expresar, cuáles eran mis trucos de, pues eso, y vamos a lo directo ya de la interpretación, que sería pues desde la ternura, la soberbia, la que yo tengo, que de algunas cosas tengo muchas y de otras no tengo ninguna, como es normal en todos los seres humanos, ¿no? Y forma de expresar, forma de eso que luego se ha venido a llamar, ya hace mucho la expresión corporal y todo eso, tardé mucho en jugar y en no sufrir con el miedo al examen. Para mí el examen era llegar delante de la cámara y ser capaz de decir un texto que no hablaba como yo hablo con el artículo predicado, que yo sea capaz de poner, ¿no? Sino que es con algo que ha escrito otro señor y con una historia que no tiene nada que ver contigo, que es la vida del actor. Hay veces, el silencio se está en silencio, porque el patio butacas está oyendo lo que dicen los actores, viendo la función, y hay un silencio. Pero de repente hay una frase, un momento determinado en el que hay una ruptura en el escenario entre los personajes y notas que ese silencio no era el silencio es el que hay en ese momento, que es el silencio del silencio, que yo creo que es una frase que dijo Fernando, porque no puede ser que sea una reflexión de lo que yo he aprendido. Pues el teatro llegué enseguida, hasta el punto que algún crítico al principio, digamos, de empezar a trabajar, decían que tenía más facilidad, no, quizá por la voz o por la presencia, no lo sé, que era mejor mi trabajo en el teatro, que es donde menos he trabajado, contando teatro, cine y televisión, y radio y doblaje. Ya hemos terminado haciendo de todo. No sé por qué. Yo me acuerdo que hice toda una serie, prácticamente recién llegado de Italia, de esta temporada larga que yo estuve allí, de Jaime Salón. Me hice un especialista en el teatro del gran oftalmólogo y comediógrafo Jaime Salón. Y tuve prácticamente el principio del Teatro Marquina, entonces las compañías estaban en un año. Me sirvió de muchísimo, me sirvió de mucho, porque cada uno de los actores, yo me imagino, y más de mi generación, hemos aprendido de alguien, de algo, pero claro, la experiencia directa sobre los personajes o sobre los amigos o sobre tal, muchas veces no entra, y uno tiene la necesidad de tener arquetipos. Yo con los actores en el teatro aprendí mucho porque como es muy repetitivo, yo todas las comedias que hice en toda aquella época, la que menos duró fue un año. Y en un año tienes 300 y pico días de funciones, que entonces eran 2, con lo cual son 700 y pico, y te das cuenta de cómo el actor en un momento determinado, claro, porque el actor tiene la vida, la que tiene desde que se levanta hasta que se acuesta, menos la hora y media que tiene en el escenario. Y tiene el problema del hijo que no le ha aprobado, o el problema de la mujer o de él que no se siente bien, y en el escenario el personaje no tiene esas condiciones. Y tú ves día a día con él. Yo me acuerdo que don Antonio Vico, cuando yo prácticamente en el teatro estaba empezando y me iba a cenar con él, era un actor sobre todo lleno de sensibilidad y de una emoción especial que tenía. Y yo le preguntaba cosas, le decía,
no, don Antonio, ¿usted cree que yo debería y tal? Y me dijo, mira, has gustado el día del estreno y tal, las funciones no hay que cambiarlas. No es verdad que hay que improvisar cada día, hay que hacerlas igual, con la misma intensidad emocional, pero igual que las has hecho el primer día, porque eso quiere decir que pasaste el examen del primer día del estreno. Si no, no hubiera gustado la función. Me llamaba la atención esas cosas, ¿no? Yo creía que cada día era como la vida fuera de la interpretación, que es que cada día sale el sol y luego por la noche anochece, pero es distinto, un día llueve, otro no, y en el escenario podría ser igual. Yo tenía un gran desconocimiento y él me decía que todo era preciso, hasta el punto que aprendí que había actores fuertes, grandes, en intensidad dramática, en intensidad cómica, que si les cambiabas, si te cambiabas la corbata, no hablaban. No hablaban, como el caso de Manolito Alessandre, mi gran maestro. Aprendí mucho de actores extranjeros, desde el Coloso de Rodas, fíjate cuando estamos hablando, y de actores que venían, como Pepe Calvo, como tal, cada vez que venía un actor que yo no conocía, bueno, que los conocía de la pantalla, lo había ido al cine, los había visto, o alguna vez en el teatro, pero verlos trabajar y ver cómo cambiaban, ver cómo eso que se dice habitualmente, dice, es que te va muy bien, no hay ningún actor que le vaya muy bien ningún personaje porque ningún ser humano se parece en nada a lo que ha sido capaz de escribir otro sobre un personaje. Uno le tiene que poner desde pues, su saliva, su mirada, su intencionalidad y todo eso, poner la tuya. Y algunas veces pues aquí lo rebajas, lo subes, lo bajas y no tiene nada que ver contigo. Cuando te dice la gente qué bien te ha salido ese personaje, es que es igual que tú, yo siempre por dentro, por fuera no, por un problema de educación, pero por dentro me sonrío diciendo, no se parece nada a mí. Qué bueno es, qué bueno es. Y me acuerdo en aquellas series de los Curro Jiménez, dice, claro, es que es como tú, es que es un buen tío y tal. Yo decía, si yo fuera tan bueno como este personaje, si creyera tanto en los amigos como cree el Algarrobo, si creyera, yo creo mucho menos, soy mucho menos bueno o mucho más malo. Hubo una época en la profesión cuando digo aquello de la popularidad a través de la televisión, que había actores que explicaban que eso quemaba. Bueno, lo que quema es que el público no te conozca, que los productores no te llamen para hacer películas. Eso sí que quema porque estás en tu casa rabiando y sin la posibilidad de tu trabajo, que no es un trabajo que fácilmente puedas preparar si no sabes de qué trata, si no sabes de qué es el personaje, ¿no? No sé, hombre, que te enseñen a sumar, restar, multiplicar y dividir en una escuela está muy bien porque si lo haces por tu cuenta o con un amigo que poco a poco, el clásico caso del pastor, que alguien en un pueblo le ha ayudado, se tarda muchísimo. Y esas 4 reglas en el mundo de la interpretación, pues a lo mejor en un año se pueden aprender. Luego, el mundo de las emociones, no creo yo que sea tanto lo que tú puedes aprender como lo que tú seas capaz de aprender de sacar de ti. Yo creo que casi todos llevamos un actor dentro, porque somos capaces de explicarnos a los demás algún problema. Luego, esa parte valdría la parte informativa, explicativa. Todos tenemos unas capacidades. La parte más difícil es la medida de los tiempos. El tiempo que se tarda en decir una frase, el tiempo que se tarda en llegar a la mesa donde hay que coger el lapicero, el tiempo que se mira, el tiempo y la intensidad. El tiempo y la intensidad podríamos decir que son 2 cosas importantísimas que a veces pues, no llegamos a aprender nunca los actores, porque la experiencia nos dice que hay en películas que de toda la película o de toda la interpretación que tú hayas hecho en el personaje de la película, la gente se queda con una cosa sola, que es lo que verdaderamente les ha llegado. A lo mejor también es por la posición que tuvo el director al poner la cámara, la dirección, pero yo me acuerdo del Silencio Roto, que al principio pues no me gustaba excesivamente, pero luego, dándole vueltas, todo el mundo, incluso críticos y tal, decían, el momento en que Álvaro se va de espaldas a que lo van a matar,
es genial. Digo, yo como de espaldas es genial, no eres genial nada, de espaldas no eres nada, eres un abrigo que te va. Es la intensidad previa a eso, la cara última y la cara posterior que hace que ese espacio de tiempo de recorrido haga que el espectador esté expectante, dicho una vez más, que esté necesitado de que le mandes más información, ¿no? La profesión me ha acercado a gente que me ha enseñado a vivir, como es el caso de Fernán Gómez, como es el caso de Manuel Alessandre, muchos más casos, ¿no? De amigos de diario, de gente que he conocido cercanos a la profesión, ¿no? Que en un momento determinado en lo que tú no subías escalones, cosa que es bastante habitual en la profesión, que pasas unas rachas largas a veces de años, todos tenemos algún año negro o 2 años en que no has trabajado, en que empiezas a pensar que no creen en ti, que no gustas, porque, sobre todo en nuestros países, que no te puedes basar en lo que dice la industria, porque la industria está en función de otras cosas, de una subvención, no está en función directamente de la calidad de un actor, o por supuesto de un director mucho más, y no digamos de un guionista, ¿no? Pero de un actor tampoco. Entonces, hasta que aprendes que es muy casual todo. Los actores habitualmente son capaces de hablar, son capaces de exteriorizar cosas, lo que quieren exteriorizar, pero a lo mejor tienen una timidez de una parte de su vida que no quieren contar, ¿no? Y una parte que no es que sea negativa ni nada, sino que uno tiene, sobre todo en mi generación, éramos medias personas, nadie extrovertido era capaz de contar la verdad de cómo se sentía por dentro, de cómo era, de si sexualmente le gustaba esto, le gustaba lo otro, o si tenía dificultades para acercamiento con la otra persona. No te atrevías. Hablabas de cosas, generalidades, tal, que no te reflejaban, con lo cual la idea que tenían era si eras alto, si eras bajo, si movías mucho las manos, si eras tal, pero bueno, si eras calvo, en mi caso, pero no cómo eras por dentro, ¿no? Yo he tenido el psiquiatra en casa, en el sentido de que yo he estado los últimos 40 años de mi vida bien acompañado, ¿no? Nunca me han zaherido. Tengo compañeros que tienen problemas, aunque a lo mejor no lo saben, que a lo mejor dicen, pues tú te mereces mucho más, pues tú no sé qué, todo eso es muy peligroso. Es muy peligroso. Yo no he tenido que ir al psiquiatra porque en casa me han bajado del caballo cuando ha hecho falta, me han dicho, bueno, venga, que no es para tanto. Cuando me han dado un premio, a lo mejor indebido, tal, mi mujer e incluso mis hijas, ¿no? Eso que llamo yo, me han bajado del caballo, ¿no? Porque hay un momento que te subes en el caballo y crees que el campo es tuyo, que la casa de campo va galopando allí y tal, y ves todo el mundo alrededor, don Álvaro, tal, no sé cuánto. Bueno, yo soy el duque de Alba, de verdad, y tal. No, no eres el duque de Alba, eres Álvaro de Luna, que te han vestido duque de Alba. Entonces, se pasa muy mal, y yo creo que uno de los estudios que deberían hacer, que no sé si lo hacen, en las escuelas, es el estar preparado para eso. Estar preparado porque en la sociedad de la comunicación es muy fácil que un actor tenga un éxito y que el éxito sea de conocimiento, que por dónde vas, de que no sé qué, pero que si no viene la segunda etapa, la segunda película o la segunda serie o la segunda función de gran éxito, a los 4 meses eres como un militar cuando se jubila y se quita el uniforme, que no le saluda a nadie por la calle porque no saben que es militar. Claro. Todo aquello que creo que me beneficia, aunque me beneficie individualmente, aunque no sea económicamente, estoy encantado. A mí, por ejemplo, pues no me molesta en absoluto el recuerdo a la serie de Curro Jiménez. A mí no me molestaba que me dijesen que yo había hecho Algarrobo, porque yo nací para el público en el Algarrobo. Porque el Algarrobo es la bandera, carta de presentación, el desfile
de la interpretación de Álvaro de Luna para un determinado público. El cine te lleva sorpresas. Primero, te lleva sorpresas en que muchas veces la explicación que le dan al actor, de que el mundo tiene que ser mirándose la mano, una correlación de fuerzas en la que tú tienes que entender y tal. Y yo recuerdo que Fernando me decía, pues pregúntale si te pones detrás o más acá de la columna, que es de lo que trata la escena, que te está explicando con un submundo de que eso se debe hablar al principio del personaje, me imagino yo. El cine tiene dificultades, por eso que creo yo que, por eso digo yo lo del tiempo y la intensidad, porque muchas veces no sale la escena y todo es cuestión de que el personaje no vea aquella una cortina que paraliza o que la llave de la luz entre solo la mano y no entre el cuerpo, que paraliza la escena anterior o la posterior, ¿no? El cine, de luego, la dirección de los actores en todo lo que es el mundo del espectáculo es importantísima, pero en el cine se está contando como con un microscopio cada cosa que ocurre, que tienes que lograr que eso en el espectador no es un conjunto, sino es cada cosa, en cada momento, en cada minuto, un segundo más en una escena. En el teatro se nota menos. Yo creo que se nota menos. También es verdad que los actores en el teatro corremos un poco por nuestra cuenta, tenemos más responsabilidad. Me ha ocurrido con algún director, buenos directores, con el viaje de Carol, con Imanol Uribe, que yo no había trabajado, pues me decía muchas veces, mira, tengo 2 tomas, las voy a guardar las 2, natural, te dejo elegir. Y yo decía, yo qué sé, no me hagas trampas. Voy a elegir esta, pero luego vas a poner los ojos de la actriz o vas a poner... No, el montaje es el juego del director, ¿no? La dirección, el montar la escena, pero luego en el montaje, que ahora se hace fácilmente. Entonces, Pablito del Amo se ponía los guantes blancos y decía, me falta un plano. Hay que decir a Fernán Gómez que nos mande el plano de la entrada de la puerta y tal. La dictadura de los montadores en un momento determinado, que ayudó muchísimo, por otra parte, porque no, el cine pues también ha cambiado mucho, ¿no? Y la técnica, sobre todo. Teo el pelirrojo fue una de esas. Ya me había ocurrido una película de Alfonso Hungría, Don Illán, el mágico de Toledo. Era la segunda vez, yo creo, que me ocurría esta historia, que recuerdo, que es que en la calle me para alguien. En este caso hablo de Alfonso Hungría, y me dice, mira, esta es una función que iba a hacer Bódalo, pero que Bódalo se me va con el María Guerrero América, y he pensado, yo no había hecho papeles protagónicos y tal, casi nunca, y he pensado que léetela y llámame, toma este teléfono y tal. Entonces no era amigo de Alfonso era muy joven, y no era de mi generación, era la generación posterior, la de Manolo Maggi y todo ese otro grupo, y Marinero y tal. Y yo me fui a casa y recuerdo perfectamente, llegué, leí el guión y dije, Don Illán, ¿y quién querrán? No sé, ¿quién quieren que haga yo, Don Illán? ¿Cómo me va a dar a mí este protagonista? No creía yo que nadie iba a pensar. Y en Teo el pelirrojo, pues pasó un poco eso también. Pasó la sensación que yo tenía y que a veces tengo todavía, ¿eh? Cuando me dan un personaje que no es el habitual, yo digo, se han debido confundir, no sé. Incluso llamo, en este caso a mi agente, Alberto Bongiorno, y le digo, oye, llámales y di que qué personaje quieren que haga. ¿Pero por qué? Porque no, eso es la inseguridad que durante años a mí me ha perseguido, esa cierta inseguridad, pero que ahora siento que es necesaria, porque esa inseguridad te da la necesidad de, al estar inseguro, trabajar más, estudiar más, intentar entender más al director, que tampoco muchas veces hay que traducirle, no es fácil. Y bueno, lo de Teo fue un personaje muy bonito. Ahí nació en España Juan Diego Boto,
hacía el niño, que era mi hijo que me esperaba a la puerta de la cárcel. Y era una película que yo tengo el gran recuerdo de eso que luego se ha llamado el cine de calidad, ¿no? Hacer un cine como más pausado, como más que cada sentimiento tenga su pausa, su momento, que no sea, dice, llamar a este actor que habla muy deprisa y enseguida te quita de en medio el guión, ¿no? Los 2 folios que hay que hacer, los 3 folios. Luego enseguida hice lo de Carlos Saura, de Dulces Horas, me dieron el premio de Estados Unidos y me dieron en Europa. Bueno, eso de los premios, decía Pepe García Nieto, el poeta, decía, no te preocupes, porque yo decía, yo noto que a la gente más o menos le gusto, pero que a la profesión no le gustó nada, que es uno de los 2 ambientes que tenemos los actores. Y decía él, hay que esperar, porque esto es un problema generacional. Y ahora es verdad que en cuanto me descuido me quieren dar un premio, ¿no?